Bienvenidas y bienvenidos al proyecto de catequesis dominicales. En esta ocasión le presentamos la catequesis número 4, con el tema Fuentes de la catequesis, específicamente la palabra de Dios. Saludos hermanas y hermanos, esta es la cuarta catequesis, correspondiente al cuarto domingo de Adviento. Nos encontramos cada vez más próximos al gran misterio de salvación, la palabra que se hizo carne. La palabra de Dios Padre se expresa en la persona de su Hijo Jesucristo. Él es la plena revelación del Padre. De hecho, conocerle a Él es conocer al Padre. Y solo Él lo revela. Así se expresa al final del prólogo del Evangelio de Juan. Nadie ha visto al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Jesús es la palabra pronunciada por Dios Padre, y es su palabra definitiva, como nos dice la carta a los Hebreos. En Jesús, palabra de Dios, se nos revela el mismo Padre. Escuchar la palabra y ponerla en práctica es hacer la voluntad del Padre. Como muestra de modo claro el prólogo del Evangelio de San Juan, la palabra indica originariamente el Verbo eterno, es decir, el Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos y consustancial a Él. La palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios. Pero esta misma palabra, afirma San Juan, se hizo carne. Por tanto, Jesucristo, nacido de María Virgen, es realmente el Verbo de Dios que se hizo semejante a nosotros. Así pues, la expresión palabra de Dios se refiere aquí a la persona de Jesucristo, Hijo eterno del Padre, hecho hombre. Así tenemos que la primera fuente de la catequesis es la palabra. Junto a esta se encuentra también la tradición y el magisterio eclesial. Estas a su vez son el trípode y fundamento de la Iglesia. El Evangelio, la buena noticia, es la persona misma de Jesús. Y los Evangelios son las redacciones hechas por Marcos, Mateo, Lucas y Juan, que nos hablan de la vida y el obrar de Jesús, el ungido por el Padre. En el documento Dei Verbum nos dice que los apóstoles ciertamente, después de la ascensión del Señor, predicaron a sus oyentes lo que Él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, instruidos por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de verdad. Por eso reconocemos que la palabra del Señor permanece para siempre, y esa palabra es el Evangelio que les anunciamos. María es la que escucha atenta y hace lo que la palabra pide. Ella lleva en su seno el fruto bendito y supo acoger el proyecto de Dios. Es la que conserva en el corazón, la que camina presurosa a la casa de Isabel y hace saltar de gozo otro vientre, en donde se encuentra el precursor de esta misma palabra que se ha hecho carne. María es la dichosa que ha creído y que nos abre el horizonte de la fe para que también nosotros nos atrevamos a creer y mantener la esperanza. Perseveremos en la escucha y en la realización del reino que se expresa en la persona misma de Jesús, palabra del Padre. Como María, primera catequista, dejemos que la palabra sea la fuente primaria que alimente nuestra vocación y misión en la Iglesia.